Damas y caballeros, tengo el agrado de invitarles a una fiesta muy especial. Venga a ver al monstruo. Tal vez ya lo conozca. Venga, arrímese, sumérjase en las profundidades de la monstruosidad, en las penurias de la barbarie. Vea los monstruos que florecen a su alrededor. Venga, pase, pase y vea. ¿Quién es el monstruo? Venga, no sea tímido, póngase cómodo. Encuéntrese con usted mismo en la misa del señalamiento. Revuélquese en su miseria con nosotros. Baile al ritmo de esta cumbia del enjuiciamiento. Pase, señor, pase, señora. Sean todos bienvenidos a la fiesta del monstruo. ¡Ey! Usted, sí, venga, pase. Acomódese en su butaca de preferencia. Esa, desde la que señala de manera recurrente. Aunque no lo crea, usted, usted, que es de los nuestros. Inquisidor moral, entusiasta de la verdad revelada. Venga, entre, acomódese con nosotros, que mientras se limpia las babas del prejuicio, le muestro a nuestro monstruo de bolsillo. A este monstruo que se multiplica como un germen, que rebalsa las alcantarillas de los credos, haciendo bulto en el furgón del capitalismo salvaje. Verá papelitos y votos del hambre como señaladores en sus Biblias, lobotomizaciones al aire libre y pastoreo de madrugada. Siga mirándolos de lejos, no se vaya a acercar tanto que por ahí también lo convenzan de votar a la derecha en nombre de Dios. Pero venga, mire más de cerca. Venga a ver quiénes son y en qué creen los evangélicos. Creemos en Dios como el creador y sustentador de la vida. Creemos en Jesucristo como Hijo de Dios, el centro de nuestra fe, quien con su vida, su testimonio, sus enseñanzas y también con su muerte y resurrección nos muestra el camino, la verdad y la vida. Creemos en el Espíritu Santo como presencia de Dios en la vida de la Iglesia, animándola, guiándola y transformándola a lo largo de la historia. Y creemos en la palabra de Dios que se manifiesta en la Biblia y que se da a conocer a la humanidad. Existen altas probabilidades de que nunca haya escuchado a un pastor evangélico, más allá de alguna trasnochada con la tele prendida. Acá traemos el testimonio de Diego Mendieta, integrante de la Pastoral Social Evangélica, quien nos introducirá a ese mundo desde adentro. Pero antes de continuar, le preguntamos a Marcos Carbonelli, doctor en Ciencias Sociales e investigador del CONICET, ¿qué más podemos saber de estas comunidades religiosas? ¿Qué las diferencia de otros cristianismos como el catolicismo? El mundo evangélico, en lo que respecta a las creencias, responde a un conjunto de ramas del cristianismo que, a pesar de su diversidad teológica y pastoral, acuerdan en un punto: la crítica a la posición de la Iglesia Católica de monopolizar la interpretación de la Biblia y, sobre todo, la idea de que en el cristianismo debe existir una organización de tipo piramidal. Ese fue, digamos, los grandes criterios de la primera ruptura, del primer cisma protestante, ¿no? Y sobre todo subrayan estas ramas del cristianismo la importancia del creyente a la hora de interpretar por sí solo la Biblia. Entonces, el mundo evangélico integra diversas corrientes religiosas surgidas al calor de la Reforma Protestante, encabezada por Martín Lutero en el siglo XVI. Es decir, los orígenes de estas comunidades están marcadas por sus rupturas, sus desavenencias con el catolicismo. Argentina es un país signado por una fuerte impronta católica, en términos de cantidad de creyentes, como también en su cultura. En este escenario, ¿cómo ha sido el recorrido y la presencia de las iglesias evangélicas en nuestro país? En lo que respecta a Argentina, las iglesias evangélicas tienen una presencia tanto histórica como demográfica. Histórica porque están en nuestro territorio desde la más temprana conformación del Estado Nacional e inclusive antes, en el tiempo de la Guerra de Independencia. De hecho, los primeros gobiernos patrios ya firmaron acuerdos con naciones extranjeras como Inglaterra y con Francia, y entre ellos acuerdos se contemplaba también la posibilidad de libertad de cultos. Esto es, ya había una conciencia de que existían en Argentina ciudadanos que tenían otro tipo de fe.
Estas iglesias fueron creciendo a partir de la llegada de inmigrantes europeos y más tarde también con influencia por parte de iglesias que venían de Norteamérica. Sin duda, el gran crecimiento demográfico de estas iglesias se dio a partir de la década del 80, cuando la apertura democrática habilitó el proselitismo religioso y a partir de allí, sobre todo, emergieron con fuerza las iglesias pentecostales, algunas de origen estadounidense, pero la gran mayoría un pentecostalismo local, con pastores nacidos y formados en el suelo argentino. Las comunidades evangélicas pueden ser protestantes, bautistas, metodistas, menonitas, pentecostales. Carbonelli hace referencia al pentecostalismo, una de las corrientes que se sustenta en los dones del encuentro con el Espíritu Santo. Sanaciones, curación de enfermedades, mejora de relaciones personales, obtención de trabajo. Pero, ¿cuáles son las razones por las cuales ha crecido tanto en Argentina? Efectivamente, los grupos evangélicos son muy eficaces y se insertan de manera muy exitosa en el campo popular, inclusive allí desplazando el catolicismo, histórico actor dominante en dicho mundo. ¿Por qué sucede esto? En primer lugar, porque estas iglesias evangélicas logran sintonizar bien con matrices de creencias del mundo popular, sobre todo la idea del milagro, y la idea del milagro inscripta en la cotidianidad de los creyentes. Conseguir trabajo es un milagro, restaurarse materialmente es un milagro, rehacer la familia se vuelve un milagro. Hay algo de lo mágico, de lo encantado que permanece en la rutina, en las pequeñas cosas de la vida cotidiana y que forma parte de un discurso efectivo y de una práctica efectiva por parte del mundo pentecostal. Esta idea de lo encantado, de lo mágico, de lo divino en el mundo cotidiano ya estaba en la matriz popular latinoamericana. Lo que hace el pentecostalismo es dialogar de manera exitosa con esa lengua, con ese lenguaje. Por otro lado, también el mundo evangélico crece, las iglesias evangélicas crecen en el mundo popular porque tienen un trabajo social muy intenso y porque tienen una gran capacidad para dialogar con la politicidad popular y con las problemáticas del mundo popular. Violencia de familia, vicios, adicciones, seguridad. Son todos temas que las iglesias abordan porque no se quedan encerradas en el templo y en la liturgia, sino que hacen una salida hacia el mundo y hacia las realidades que el mundo tiene, sobre todo las dolencias que el mundo popular padece. Más allá de esta expansión demográfica profundizada estas últimas décadas, los evangélicos han tenido una exposición vinculada a la política y los debates de interés público. ¿Esta es una práctica novedosa? Desde la recuperación de la democracia, que hubo intentos fallidos electorales de partidos confesionales, de movimientos cristianos, se ha tenido una activa participación en diversas elecciones, en convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente. En fin, en los últimos años es más notoria la participación de los sectores evangélicos en la vida o en las arenas políticas, en el terreno político, a raíz de algunas discusiones que la sociedad fue dándose y que fueron divisorias de agua en diversos momentos. Las formas de intervención política de los evangélicos en Argentina son varias. Una es el armado de partidos políticos o bien de facciones evangélicas dentro de partidos mayores. Esta no ha sido la modalidad más exitosa, pero tampoco ha sido óbice para que los evangélicos se politicen en diferentes formatos. Por ejemplo, tomando la calle, manifestándose, armando movilizaciones para oponerse a ciertos programas, ciertas políticas públicas, ciertos debates en los cuales sienten que hay una visión de la moral que se siente amenazada. Entonces son fuertemente participativos en el espacio público, en la calle, en los medios de comunicación, construyendo un discurso, en la mayoría de los casos, opositor a la extensión de derechos sexuales y reproductivos. Y la novedad en este sentido, en este registro, es que lo hacen en tándem con la Iglesia Católica, históricos rivales en el pasado en lo que respecta al campo religioso y la búsqueda de fieles allí. Además de estas experiencias fallidas en la arena partidaria y su aparición en los debates públicos, ¿de qué otras maneras despliegan su participación? Las arenas públicas, los debates públicos son una vía. La segunda o tercera vía tiene que ver con la incidencia creciente de estos grupos evangélicos en el mundo de las políticas públicas, en el plano de la gestión. ¿Por qué? Porque son iglesias de un fuerte trabajo territorial, con comedores, con comunidades terapéuticas para personas con consumo problemático de estupefacientes, con un trabajo muy marcado y muy exitoso en dispositivos de seguridad, en cárceles, conteniendo el conflicto, e inclusive siendo más exitosos que el propio Estado al momento de generar programas de reinserción.
Estas eficacias simbólicas del mundo evangélico en diferentes problemas públicos, problemáticas sociales, son los que cada vez les permiten o les abren las puertas para participar junto al Estado, junto a agentes estatales, en el diseño y la ejecución de políticas públicas. Estos últimos años, tanto en medios de comunicación, ámbitos universitarios o charlas cotidianas, se escucha un reiterado análisis en torno a la dimensión ideológico-partidaria de estas comunidades, emergiendo un señalamiento que identifica a los evangélicos con fuerzas políticas de derecha. ¿Acaso los evangélicos son de derecha? Un sentido común político, inclusive reproducido por algunos académicos y también por sectores progresistas y militantes, subraya permanentemente que estas iglesias son de derecha, porque sus jerarquías suelen oponerse a la extensión de derechos sexuales y reproductivos. En verdad, hay que hacer una distinción primera. Una cosa es la posición de las jerarquías que tienen mayor capacidad para pronunciarse públicamente y incidir en diferentes arenas públicas, haciendo lobby, haciendo manifestaciones callejeras, etcétera, etcétera. Y otra cosa es la conducta, las prácticas de los creyentes, ¿no? De los creyentes de a pie. Dicho esto, es cierto, algunos estudios cuantitativos lo muestran, que en este mundo evangélico domina una visión moral conservadora con respecto a la noción del cuerpo, con respecto a la noción de familia, a la idea del matrimonio heterosexual sobre todo, pero aún estas posiciones morales no definen o no determinan su conducta política y sobre todo su conducta electoral. Entonces, antes que hablar de que son de derecha, como si fueran una identidad ya constituida, siempre fija, siempre igual a sí misma y determinada por la teología, uno puede hablar más bien de un proceso de derechización, esto es, un proceso temporal en el cual estos grupos evangélicos se sienten más interpelados y más afines a la agenda de las derechas en América Latina. Desde las comunidades evangélicas, ¿se percibe esto? Vemos cómo diferentes expresiones del universo evangélico, desde sus estructuras e instituciones, vienen teniendo una activa y creativa participación en el terreno político latinoamericano. Tristemente, la mayoría de las veces apoyando modelos políticos económicos neoliberales que mercantilizan la vida y atentan contra el medio ambiente, violan los derechos de las personas, los pueblos. Estas expresiones en las últimas décadas se han transformado en la espiritualidad en un capitalismo asesino, bendiciendo y legitimando su discurso con sus liturgias, sermones, reforzando el modelo meritocrático, abandonando obviamente el espíritu evangélico que es el amor solidario, rompiendo con el testimonio cristiano que es darse a los demás. Entonces sí son de derecha y nutren las filas de los partidos neoliberales. ¿Qué votan los evangélicos? La participación de los evangélicos en la política es notoria, aún no es determinante en la política argentina, como sí lo es en otros países de América Latina. Vamos a ver, al menos en lo que es la provincia de Buenos Aires, a un sector del campo evangélico, de las iglesias populares, de los pastores populares, articulando con el peronismo, y vamos a ver una derecha evangélica traccionada por Cynthia Houghton y Rayda, acompañando a Larreta en la disputa electoral. En algún momento se habló de un aluvión de voto evangélico acompañando a Milei. Puede ser que parte del sector lo haya votado como lo votó mayoritariamente el pueblo en las urnas. Pero entonces, ¿cómo es? ¿El pastor les dice qué votar? Seguramente, como pasa en las iglesias católicas o en otros credos, donde el pastor o el que cumple un rol pastoral o de conducción de los espacios religiosos pueda orientar o decir abiertamente qué votar. Independientemente de lo que diga esa referencia o independientemente de los acuerdos que hagan los pastores más mediáticos, independientemente de lo que la jerarquía de la iglesia pueda hacer o decir, creo que la gente su voto lo termina o lo determina, mejor dicho, sus condiciones sociales, sus condiciones de vida. Suelen hacerse comparaciones con el caso de Brasil, donde existen fuerzas políticas evangélicas que han articulado hasta con el propio Bolsonaro. Em nome de Jesus, nós queremos interceder pela pátria brasileira. Nós queremos declarar que o Brasil é do Senhor Jesus. ¿Es comparable esa situación con la realidad argentina?
No es posible comparar el caso de Brasil con el caso de Argentina en lo que respecta a la incidencia electoral de grupos evangélicos, porque en Argentina históricamente las afiliaciones religiosas no gravitan en el cuarto oscuro. No lo hicieron con el catolicismo y tampoco lo hacen ahora con el mundo evangélico. Tanto la ciencia política como los estudios en sociología de la religión demuestran que son otro tipo de intereses y entidades que gravitan a la hora de votar. La cuestión económica, la opinión con respecto al gobierno de turno, las identidades partidarias propiamente dichas. Y aquí me detengo porque en Argentina, a diferencia de Brasil, todavía contamos con entidades políticas densas, sólidas, históricas, que son capaces de construir militancias y sobre todo muestran un gran blindaje a la posibilidad de que clivajes morales, como por ejemplo el clivaje en torno al aborto, celestes versus verdes, pueda transferirse de manera directa a el campo electoral. Lo que muestra, por ejemplo, el último debate público con respecto al tema del aborto, en el 2018, que cuando fue el turno de las elecciones en el 2019, ese clivaje no estructuró de manera definitiva las opciones electoralistas. Por el contrario, lo que hicieron los partidos argentinos, o las coaliciones partidarias, es procesar internamente ese clivaje y de esa manera diluyeron la posibilidad que un tópico religioso o moral pudiera ser el eje estructurante. Esto nos invita a cuestionar esas afirmaciones totalizantes en torno a la orientación política de estas comunidades religiosas. Es decir, que haya sectores que articulen con partidos neoliberales y que llamen a votar a sus candidatos, o que existan teologías que abonen a modelos económicos del capitalismo salvaje, no implica que todos lo sean, ni siquiera que sean una mayoría. Pero si no todos son de derecha, ¿qué otros sectores podemos encontrar al interior de las comunidades evangélicas? Cabe señalar también que las referencias más mediáticas, de referencias evangélicas en la vida política de nuestro país, que están asociadas a expresiones de derecha, no son representativas del campo evangélico, como tampoco lo son las instituciones o asociaciones que nuclean a las iglesias evangélicas en la Argentina. El campo evangélico ha crecido notoriamente en las últimas décadas, estamos hablando de un 15,3% de la población. Es un sector en disputa. Así como señalábamos estas expresiones que si bien no hegemonizan, pero traccionan dentro del campo evangélico, existen otras que dentro del campo evangélico van marcando precedentes. Expresiones evangélicas que desarrollan un sostenido compromiso con el pueblo, con su historia, con su memoria, llevando adelante una práctica pastoral que sostiene y organiza la vida en los territorios, que construye la paz como fruto de la justicia y que son protagonistas en la defensa de los derechos humanos y de los bienes comunes, que levantan su voz profética ante la creciente violencia y los discursos de odio, desarrollando una misión encarnada en el contexto que la rodea, sosteniendo la vida, digamos, en los territorios, construyendo redes, sembrando ese germen que crea nuevas relaciones humanas, sociales, políticas, económicas, que tienen como base el amor y la solidaridad. Y en esta clave, ¿hay posibilidad de un encuentro entre las comunidades evangélicas y fuerzas políticas progresistas o populares? Pero esto forma parte de una coyuntura que bien puede ser distinta, y en el pasado reciente de América Latina encontramos ejemplos concretos de afinidades de grupos evangélicos con sectores progresistas y con la izquierda. Por ejemplo, el apoyo que Lula supo armar y conquistar de grupos evangélicos durante sus 2 primeros mandatos de gobierno. En este sentido, retomando lo planteado por ambos testimonios en torno a la diversidad que caracteriza al mundo evangélico, nos preguntamos 2 cosas. Primero, ¿cómo reciben sus integrantes estos señalamientos y prejuicios en torno a su comunidad? Las iglesias evangélicas, mejor dicho, el campo evangélico sufre de diversas formas la estigmatización, la subestimación desde la política y desde sus organizaciones. Muchas veces se piensa que todo el campo evangélico es conservador y de derecha. No entender la fe, la espiritualidad y la religiosidad de nuestro pueblo, su rol, el rol que tienen los barrios y el aporte al fortalecimiento de la democracia es un grave error. Y en segundo lugar, nos preguntamos, ¿cómo podemos desarmar este monstruo del sentido común? La mejor manera de desarmar el sentido común que asocia el mundo evangélico con la derecha, sin mediaciones, sin matices, sin complejidades, es justamente
asumir que este mundo es un mundo fragmentado, es un mundo diverso y que no está determinado por sus posiciones teológicas y que al mismo tiempo cada vez más goza de una legitimidad popular a partir de un trabajo social que se vuelve cada vez más gravitante en los mundos barriales. Entonces la forma de desarmar este monstruo es aceptar que por un lado tienen una sensibilidad moral conservadora, esto es innegable, pero que al mismo tiempo también forma parte de su hábitus político una fuerte sensibilidad social y un trabajo cada vez más incisivo en el tejido social. Entonces, la manera de construir este monstruo y de dejar de nominar a los evangélicos como algo monstruoso, como una amenaza, como una otredad amenazante, es construir una interpelación más interesante hacia ellos y que los integre como parte de la comunidad nacional. A partir de estos testimonios podemos retomar algunas cuestiones básicas en torno a estas comunidades. Por un lado, pudimos acercarnos a sus creencias, a su historia de larga data y su fuerte presencia en Argentina, principalmente en los sectores populares. Pudimos ver que finalmente es una comunidad sumamente diversa, no una comunidad monolítica ni homogénea. Y en términos políticos, que no votan lo mismo, que una manera de vivir la fe y pensar la vida no induce necesariamente una elección partidaria o electoral. Así pudimos desandar los sentidos comunes creados en torno a sus vínculos con la derecha y el neoliberalismo. Eso que dicen del voto evangélico como homogéneo y definido ideológicamente es una ficción construida a partir del desconocimiento, la distancia, el prejuicio y el miedo. Antes de entregarnos al silencio de la reflexión, dejamos algunas incógnitas que se encuentran latentes. ¿Por qué existe este señalamiento tan direccionado hacia una comunidad religiosa en particular? ¿Acaso por su masividad y cercanía a los sectores populares? ¿Porque interpela a sectores sociales a los que otros actores ya no llegan? ¿Por una campaña de desprestigio por parte de otros cultos presentes en la sociedad argentina? ¿Acaso son monstruos a los cuales temerles? ¿O es factible pensar su participación política en Argentina junto a fuerzas políticas nacionales y populares? Ahí queda el desafío, en la búsqueda de interpelar y articular con comunidades que en nuestra patria crecen todos los días. Ahora les invito a retirarse. Supongo que esa butaca ahora es más incómoda de lo normal. Vaya, tómese un respiro y luego vuelva a la fiesta. Pero antes, llévese esta síntesis en palabras de Pablo Semán, doctor en Antropología Social e investigador del CONICET. La imagen forjada por el periodismo y reforzada por el ejercicio superficial de la investigación apuntó a mostrar que las iglesias pentecostales se expanden en una mezcla de conspiración imperial con impune afán de lucro. Estudios circunscriptos al mundo académico han contribuido a demostrar que ese tipo de opinión expresa preconceptos y una encubierta toma de decisiones en el campo religioso más que una elucidación empírica. Toda la literatura producida a partir de investigaciones sistemáticas basadas en la permanencia de los investigadores junto a miembros de grupos religiosos en su contexto social coincide con una visión más compleja y menos conspirativa. Los grupos pentecostales crecen por su capacidad de sintetizar con su propia doctrina algunos núcleos activos de la religiosidad practicada por los grupos sociales en que se instala. Esta forma de religiosidad revaloriza y moviliza creencias que ni la Iglesia Católica ni diversas agencias estatales tienen en cuenta. Este podcast fue grabado en el estudio Milos Camaita Curi del Multimedio Trinchera.